Bueno, tengan muy buenos días, especialmente aquellos que a esta hora se conectan con nosotros o que con la bendición de estos medios van a tener ese privilegio de escuchar la palabra de Dios, porque para mí es un privilegio poder traerla, pero yo sé que para usted es un privilegio poder escucharla desde su casa, en el momento que usted quiera. Amén. ¿Cuántos hacemos eso? Amén. Tenemos ese privilegio, ¿verdad? Hoy les invito para que estemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 7. ¿Ya? Y antes de leer el texto, yo le hago a usted una pregunta. ¿Qué haría usted si yo le dijera hoy, morirás? Ahí está. ¿Qué haría usted hoy si hoy le llegara una cartica del cielo? O yo le diera a usted un mensaje de que usted va a morir. ¿Qué haría usted? ¿Sí? ¿Cuáles serían las últimas palabras que usted... ¿Qué sería lo último que usted haría? ¿A quién dirigiría usted esas palabras? Amén. Yo creo que a través de este texto que vamos a estar hoy leyendo y reflexionándolo, además nos va a servir para que recordemos lo que hemos venido hablando estos días, ¿verdad? Hemos venido hablando todo este mes acerca de que Dios nos prepara, ¿para qué? Para vivir en justicia. Amén. En el último sermón vimos cómo Moisés, antes de morir, Dios le dio una oportunidad, le dijo, tú vas a morir, pero dio la oportunidad de dirigirse a la nación antes de morir y poder hablarle al pueblo de parte de Dios. Amén. Eso lo vimos. Aquí vamos a ver un caso, ¿ya? Pero este caso es diferente, miren. ¿Sí? Porque en este caso, como es el caso de Ezequías, a Ezequías en ese momento se le olvidó la nación. Miren ustedes cómo somos de diferentes todos, ¿cierto? A Ezequías se le olvidó la nación. A Ezequías lo único que él dijo, adiós Dios, yo no quiero morir. ¿Sí? Miren que las reacciones son diferentes, ¿verdad? Dios, yo no quiero morir, ¿verdad? Dice la escritura, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Vamos a mirar no solamente el que tú harías, sino también los propósitos que tiene Dios con anunciar la muerte. Del día y la hora, ¿verdad? De la fecha en que uno va a morir, del tiempo en que uno va a morir, porque no es, digamos, la manera como Dios gobierna la existencia del ser humano. ¿Sí? Y antes de entrar a examinar a aquellas personas que recibieron de parte de Dios la noticia de que morirían, porque vamos a mirar muchos casos, si Dios me lo permite, pues sí vamos a dejar muy bien claro de que por regla general no es esa la manera con la que Dios trata con nosotros los seres humanos. Amén. En este caso le dijo, morirás. ¿De qué va a morir? Pues de la enfermedad que él tenía. Entonces él volvió su rostro a donde, a la pared, y oró a Jehová y dijo, ¿qué le dijo? Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria. Oigan eso, ahí le sacó pues todo el punto, que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad, y que con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Miren ustedes que una de las cosas que de pronto nos cuesta a nosotros los seres humanos es recibir, creyendo nosotros ser así como Isaías, buenas personas que le servimos a Dios con integridad, y que de repente nos venga a nosotros una enfermedad, y que pues no sea Dios el que nos lo mande a decir, sino de pronto que uno va donde un médico y le diga a uno, vea,
Según la ciencia, a usted no le quedan sino un mes de vida. ¿Sí? Es difícil cuando usted cree que usted es una persona que ha caminado con Dios. De hecho, es una de las cosas más difíciles para la gente aceptarla, ¿verdad? Porque muchos dicen, ve, así ve, ¿de qué sirve caminar con Dios? ¿Sí? Y empieza la mente a divagar, ¿de qué sirve que uno camine con Dios? Y mire, a Job, ¿qué le decían? Cuando Job le llegó, hermano, el momento donde Dios permitió que Satanás lo tocara y le acabara con todo y por último lo enfermara, porque según la Escritura la prueba más grande que tiene el ser humano es la enfermedad. ¿Cuál es la prueba más grande? La enfermedad. Es la enfermedad. Porque el mismo diablo, es más, el diablo, eso es lo que cree también el diablo, ¿no? Eso es lo que cree el diablo, que le dice el diablo a Dios, pues deja que yo le toque su cuerpo a ver si no blasfema. No blasfema contra mí. Pero un hombre que ama a Dios y que conoce a Dios no lo hace. Pero el diablo cree que lo puede lograr. ¿Con cuántos el diablo no ha podido hacer que blasfememos contra Dios? A pesar de todas las cosas divinas que hemos pasado. Eso es así, amén. Bueno, aquí vemos que entonces Ezequías, ¿qué hizo? Empezó a llorar y empezó a implorar a Dios. Y Dios lo oyó. ¿Verdad? Dígame, ¿por qué verso? Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, hemos dicho, fue, tan pronto le dijeron eso, la reacción del hombre fue de ir a la pared, Dios, y le dicen todas esas cosas, ¿verdad? Entonces Isaías lo vio, y claro, eso es muy difícil cuando una cosa así. Isaías, ¿qué hizo? Se retiró. Digo, este es un momento que tiene íntimo Ezequías con Dios. Yo más bien lo dejo solito. Y ya Ezequías estaba yéndose, ¿verdad? Y estaba saliendo cuando de repente Dios le dice a Ezequías, A Isaías. Perdona, Isaías, por no era que estaba cumpliendo Isaías. Decía Isaías, he oído la oración de quién? De Ezequías. ¿Cuántos saben que Dios oye la oración? Amén. Dios escucha. Dice, y antes que saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire que dentro de la oración, al menos allí no lo dice, pues él se preocupó mucho por la nación. ¿Sí? Hoy era un día de reflexionar. ¿Sí? Hoy es un día que Dios nos trae a nosotros una reflexión. ¿Sí? Y antes de ir adelante con esto, quiero decirle, y lo decía ahora fuera de cámaras a la iglesia, de que hoy prácticamente iba a hablar de una vivencia, ¿sí? Una vivencia que tuvimos. El día de ayer asistimos al funeral de una persona muy amada acá en la iglesia, de una anciana de la iglesia, Karinita. ¿Sí? Estuvimos acompañándola y me había pedido la familia de que les acompañara en la oración. ¿Sí? Y de esas cosas que uno, y personalmente lo estoy aprendiendo en este tiempo, yo no me azaro ya por pararme acá a predicar o por ir a hablar a una persona. Yo espero el latir de Dios siempre. Estoy aprendiendo eso. ¿Sí? Entonces, estaba allá cuando de repente Liliana, la hija, empezó a repartir unos, ay, tráemelo, mi amor. ¿Sí? Lo estuve buscando, empezó a repartir un folletico muy bonito, yo no lo conocía, no sé si ella lo hizo, creo que sí que fue ella lo que lo hizo, pero dice un legado, o sea que ella está
por así decirlo, diciéndole a sus hermanos y a todos los que estaban, de que su mamá había dejado un legado. Y eso es verdad en ella, porque la única cristiana en esa familia es ella. Yo me recuerdo, Liliana, yo me acuerdo cuando ella vino de Neiva, creo que vivía, y tan pronto vino de Neiva, ella estuvo acá con otro, luego consiguió trabajo y se empezó a congregar por el otro lado, pero hoy por hoy es una hermana en la fe. Ustedes la conocen, nos ha acompañado varias veces. Dice, un legado dejado por nuestra amada madre. Así que este servicio, además de que era algo que nos va a ayudar a todos a reflexionar en muchas cosas, y yo creo que empezó el texto haciéndonos reflexionar, ¿verdad? Ya empezamos. También es en honor a Karina, ¿verdad? Dice, mientras oraba dando gracias a Dios por los años que nos prestó a ese ser humano que fue mamá, mi corazón pensaba. Ustedes saben que el corazón piensa, ¿verdad? ¿Qué estaría ella diciendo y enseñando si fuera uno de nosotros allí en ese ataúd? Seguro nos estaría insistiendo, vuelvan pronto su corazón a Dios en temor y reverencia a Él. Eso fue el papelito que ella repartió, y mientras yo estaba pues como tratando de resolver qué palabra poder llevarles, dije, sí, sí, sí. Dios quiere que continúe hablando de lo que vengo hablando. Y entonces hablé. Entonces yo les dije, mire, yo no sé, la familia, todos ustedes saben qué será lo que Karina les estaría diciendo. Aquí su hermana dice muy claramente qué es lo que su madre le estaría diciendo. De mi parte, yo sí les digo lo que Karina podría decirme si pudiera hablarme de ese ataúd. Me diría, pastor, ¿usted puede venir a hablarme de la palabra de Dios a mis hijos? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces estoy aquí para predicar el Evangelio. Y entonces empecé a predicar el Evangelio. Y entonces vino a mi corazón esas experiencias de hombres a los cuales Dios sí les dio la oportunidad en vida de poder hablar, de poder obrar, de poder, porque a pocos Dios se lo ha dado, amén. Entonces ya vimos la experiencia, ¿verdad? Y vamos a ver la experiencia aquí de algunos hombres. Entonces resulta, y no solamente la experiencia que tuvieron hombres, también naciones y aún generaciones enteras tuvieron la experiencia de que Dios les dijera, ustedes van a morir. Y no solamente a personas en particular, sino a naciones enteras. Dios les dijo. Entonces vamos a reflexionar en base a esto. Este hombre, por ejemplo, aquí vimos que él no quería morirse. ¿Ya? Él no quería morirse y ora a Dios y Dios lo escucha. ¿Ya? Entonces, mi propuesta hoy es la siguiente para los que me escuchan y para ustedes que están aquí presentes. Vamos a pensar un poco, a reflexionar un poco en la razón que tenía Dios de prolongarle la vida a esas personas o de permitirles avisarles antes de morir, ¿sí? ¿Verdad? Pero también reflexionemos un poco en la persona misma, porque cada persona somos diferentes. Ahora decíamos, ¿verdad? Este hombre recibe la noticia y se pone de una vez a llorar y empieza a pedir por él, ¿verdad? Dice que le va a añadir a tus días 15 años y te libraré a ti a esta ciudad de mano del rey de Asiria y te ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y él sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, bueno, dejémoslo simplemente hasta allí. Solamente me va a permitir a través de las escrituras traerlas a memoria y a través de ellas reflexionar en los dos ambientes, ¿verdad? De por qué Dios y el por qué el hombre, ¿verdad? Podríamos decir que Dios opera como Él quiere, ¿no? Porque le va a poder decir al profeta, impóngale las manos para que sea sano. No. Lo sanó con medicina.
¿sí? Ponle unos higos. ¿Sí? ¿Ustedes saben que hay medicinas? Hay vegetales, hay cosas, y de hecho la medicina sale de allí. Miren cómo lo sanó. Lo sanó ¿a través de qué? A través de una planta, que a lo mejor era conocida en ese tiempo como medicinal. Amén. Entonces dígale al que está al lado, aunque usted sea cristiana, y usted, Dios le dice que vaya, o alguien le ofrece a usted una oportunidad para que sea usted sanado, librado de algo, hágalo. No crea que eso es contrario a la fe. ¿Cuántos saben que no es contrario a la fe? Parte de la fe es preocuparnos nosotros por nosotros mismos. O sea, quitemos toda la basura que a veces nos han metido nosotros los pastores, a veces metemos tanta basura, y tengo que decirlo así, ¿verdad? Ya. Entonces, no, póngale ahí, ¿y qué pasó con él? Sanó. ¿Ya? Ahora, yo le voy a comentar porque no tengo el tiempo, es que tengo que hablarle como de 4 o 5 que tuve una experiencia. Y antes de hablarle de 2, 4 o 5, porque le voy a hablar al final de otros cuantos más, pero ahorita le voy a hablar de él. Si usted leyera el capítulo 20 y lo dejo de tarea, usted va a ver que de ahí en adelante sucedieron cosas. Por ejemplo, uno no deja de preguntarse por qué. Mire, la forma de actuar de Dios, como les decía la vez pasada, es algo que uno no puede entender. ¿Sí? Porque es que va el rey de Asiria y quiere destruir a la nación judía, y Dios usa al rey para salvar ¿a quién? A su nación. Pero no tanto es que use al rey, sino que ese rey vino a maldecir ¿a quién? Al Dios de Israel. Blasfemó contra el Dios de Israel, y a causa de eso Dios actuó y libró ¿a quién? A ese pueblo. Si ese rey no blasfema, ese pueblo hubiera sufrido. Amén. Oiga bien las cosas que suceden. Yo le digo, Dios está actuando siempre, uno no sabe cómo está actuando. ¿Sí? A ver, nosotros no tenemos escapatoria de algo, pero por causa de una fuerza mayor, nosotros nos vemos beneficiados. Dígale al que está al lado. A veces nosotros nos vemos en unas encrucijadas tremendas, pero a veces nos ocurren fuerzas mayores y nosotros nos vemos beneficiados. Así es Dios opera como Él quiere. Amén. Ahora, otra cosa interesante que sucede, que han de creer ustedes que así como Dios le quita la vida al rey de Asiria, de Nínive, pues que era capital entonces, que venía a destruir al pueblo, en ese mismo tiempo, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Imagínese usted, el rey que venía a destruir, la misma familia los mata por haber blasfemado contra Dios. Pero en ese mismo momento también le vino una enfermedad de Ezequías para morir. Amén. Ezequías ora, ¿y qué sucede? Dios le escucha. Ahora, quiero acercar este planteamiento a usted, para ver si usted está de acuerdo conmigo o no. Yo le digo a usted, hay enfermedades que vienen a nosotros para matarnos, pero en esa enfermedad no está Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Hay enfermedades que vienen a nosotros para matarnos, pero en esa enfermedad, porque es que Dios puede, nuestro cuerpo enferma y ahí podemos nosotros morir, y cuando está la voluntad de Dios no hay nada que hacer. ¿No? Entonces diga conmigo, siempre hay que orar. Siempre hay que orar. ¿Cierto? Siempre. Estamos en un tiempo, nosotros nos movemos por la fe y por el conocimiento que tenemos de Dios a través de la Escritura. Y la Escritura me dice a mí, vea, yo puedo ver a la persona boqueando, esté como esté, pero yo siempre voy a orar por esa persona. Amén. ¿Ya? Porque así como Lázaro, aún Lázaro fue más allá, porque Lázaro enfermó y hasta Lázaro murió, ¿verdad?
Y cuando llega Jesús donde él, ¿qué dice? Así es. Vamos Además a- le dijeron que él le diría. Esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios Se manifieste. se manifieste. Amén. Amén. Hay propósitos de Dios. Amén. Lo que siempre tiene que mantener nosotros es fe en Dios, confianza en Dios. Confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Confiemos en Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Aunque la higuera no dé su fruto, En la vida con todo nosotros debemos de confiar en quién? de Dios. En Dios, ¿verdad? Ahí aprendimos algo, al menos yo lo asimilo de esa manera, que hay enfermedades que vienen porque este cuerpo se enferma, porque ahí el diablo puede meter enfermedades a las personas, eso es una cosa real. La brujería, los brujos pueden matar a una persona. Amén. Y si esa persona se enferma y no busca a Dios, porque le voy a hablar de otro personaje en la Biblia, de uno que se cayó de una ventana, se enfermó gravemente, pero ¿sabe qué hizo ese rey? Me interesa el nombre de ese fulano en este momento. Más adelante lo voy a decir. En vez de buscar a Jehová, el Dios de Israel, fue a buscar a Belcebú, al diablo, al Dios de Cron, a preguntarle al diablo que si él sanaría. Imagínese usted una cosa de esa, ¿verdad? Entonces, a causa de eso, entonces Dios le manda a decir a ese rey, le dice, y manda al profeta, le dice, mira, anda, dile al rey, ¿acaso no hay Dios en Israel a quien tú consultes? Ahora tú morirás. Y le manda a decir que él ¿qué? Va a morir. Y vemos en este momento cómo Dios dice a la persona que va a morir que no tiene ya ninguna posibilidad, para hacerle dar a conocer que Dios es el que tiene el poder. Amén. Y Dios es el que tiene el control. Aprendamos eso. El control, ¿quién lo tiene? Dios. No vaya al diablo, no vaya a los espiritistas. Amén. No vaya a nadie que no sea Dios. ¿Ya? Ayer me pasó una cosa bien curiosa y mire que qué bueno uno mantener la palabra de Dios en el corazón, porque mi esposa está aquí y pasan cosas y en el interior del corazón usted va a tener la experiencia, usted vive experiencias con Dios. Entonces veníamos precisamente del sepelio de Karina y entonces animamos a tomarnos un refresco, ¿verdad? Entonces yo voy a cuadrar allí el vehículo y el rabo del vehículo quedaba muy afuera, y entonces el que lo guía uno en las vías a cuidar el vehículo, yo le digo, mira, ya no queda como muy afuera, y me dice, tranquilo, confía en Dios, me dice él, ¿ya? Y le digo, pues precisamente porque quiero confiar en Dios es que quiero preguntarte a ti, ¿cómo es que está eso ahí? ¿No te parece que está muy afuera? Para que usted replantee cómo es que confía en Dios. ¿Sí? Lo voy a dejar aquí precisamente porque yo confío en Dios, pero para mí el rabo está afuera. Y él me dice, no, déjelo tranquilo. No. Pero en relación a Ezequías pasó algo bien tremendo. Porque en esos 15 años, que Dios le dio de la muda de vida de Ezequías, pasaron dos cosas interesantísimas. Número uno, Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, el rey más malo que tuvo Israel. Uno de los reyes más malos, yo creo que el más malo que tuvo Israel fue Manasés. Durante los 15 años que Dios le concedió vida. Yo le tengo otra perlita ahí pues para que usted vaya pensando. Pero sucedió algo todavía más malo para esa nación. Resulta que a Ezequías de repente le llegan unos visitantes de Babilonia. ¿Sabe qué es Babilonia? La nación
que años más tarde Dios iba a usar para que los llevara esclavos, los sacara de la tierra prometida. ¿Sabe qué hizo Ezequías durante los 15 años? Le llegó visita y así, si bien fue, y le mostró los tesoros, le mostró todas las riquezas. Oiga, le mostró, mejor dicho, le abrió las puertas a ese tipo y el tipo se dio cuenta pues de todo el oro y todas las riquezas que había. Entonces, esta vez le manda a decir a través del profeta Isaías: ve y dile al rey Ezequías que por cuanto ha hecho semejante cosa, ellos van a venir y van a coger a los príncipes y le van a sacar a los ojos, van a matar a sus hijos, van a hacer esto y van a hacer esto y van a hacer aquello. Tenga toda la Biblia en la cabeza. Yo le digo a la iglesia: léanse toda la Biblia, para que mientras su pastor predica, usted tenga toda la Biblia en la cabeza y usted disfrute de la sabiduría de Dios. Amén. ¿Ya? Mire lo que está sucediendo allí. ¿Ya? Y uno dice: pero Dios, yo ya entiendo que el tipo en la enfermedad lo quería matar y que la oración es suficiente, pero ¿para qué le diste vida a ese tipo? Y si yo le dijera a ustedes que precisamente parte de la voluntad que ese hombre viviera era que sucediera esto, porque la palabra de Dios tiene que Amén. y Él está moviéndose. Aunque usted no lo vea, Él está moviéndose para que la palabra de Dios Se cumpla. Ahora años, tuve mi primera experiencia con esto que yo le estoy predicando. Porque yo estoy muy entusiasmado con este tema de cómo Dios se mueve. ¿Sí? Le pido a Dios que cada día me permita entender más. ¿Sí? Y me acordé cuando Abraham tenía que buscarle descendencia a Isaac, porque Isaac no podía casarse con nadie. Y dice: bueno, y pues este man por acá solo en Canaán y todo eso, ¿qué va a hacer? ¿De dónde? Y resulta que mientras Isaac crecía, por allá en la descendencia de su pariente, estaban creciendo unas muchachitas. Y la Biblia lo dice claramente. Ya conmigo, Dios está moviéndose. No desconfíe de Dios. Él está siempre ejecutando su palabra. Por más oscuro que usted vea el panorama, Dios está en control. Amén. Si algo usted tiene que entender en este último tiempo, mire, a mí me duele a veces escuchar a cristianos a decir que Dios no está en control. Dios siempre tiene el control. Amén. Siempre Dios tiene el control. Amén. Dios siempre tiene el control. Amén. Bueno, ahí hablamos ya de este hombre que espero que nos haya ayudado bastante a entender muchas cosas. Pero yo le decía que el diseño de Dios no es ese. Dios habla y permite estas cosas como parte de su soberanía para Él llevar a cabo sus propósitos. Pero la manera general con la que Dios trabaja es diferente. Porque Dios diseñó al hombre después de la caída para que todos vivamos en incertidumbre. ¿Ya acaba usted de escucharme? Ya les había dicho que esto que sucede, que Dios avise a las personas que van a morir, es con un propósito de Él. Y básicamente los personajes de la Biblia son como un propósito de Dios. Amén, con un propósito de Dios, ¿verdad? Pero de la manera como Dios opera y como Dios hace todas las cosas es a través de ¿qué? De la incertidumbre. En vano Santiago dice: no digas que tú mañana vas a ir y vas a hacer negocios a no sé dónde y no sé qué, porque no sabes si a lo mejor mañana
morirás. Diga conmigo, la manera que tiene Dios para el resto de los vivientes, a no ser que Dios tenga un propósito general, no particular, diga conmigo, general. Dios no me avisa a mí que yo voy a morir si no tiene un propósito general. O sea, cuando a mí alguien me diga que Dios le habló que iba a morir, yo no le digo que no le habló y que puede ser verdad, ¿sí? Pero en la Biblia a mí me enseña que cuando Dios habló, habló con propósitos generales, ¿ya? Con propósitos generales. Amén. Porque el modelo de Dios es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque Dios, el diseño de la creación para con nosotros los seres humanos es que nosotros vivamos en fe. ¿Qué es? En fe. ¿Cuál es la materia prima para que usted viva en fe? ¿Cuál es? No. ¿Qué hace que nosotros tengamos que vivir en fe? La incertidumbre. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos que vivir en fe? La incertidumbre. Sabemos que la palabra de Dios nos da fe, ¿verdad? Que la profecía nos da fe. Pero la razón por la cual nosotros necesitamos la fe es porque vivimos En incertidumbre. por la razón por la que todo esto es incertidumbre. No sabemos cuándo se va. Hoy nosotros estamos aquí. Mire, me contaba mi esposa, porque no vi muy bien las noticias allá en Venezuela. Mami, ¿qué fue lo que pasó con la señora que salió un momentico con el perro? No, ella acababa de entrar, de sacar a su perro a hacer sus necesidades. Y entonces se fue a hacer algo cuando el perro empezó a chillar y a chillar Bueno. en la puerta y la sacó. A mi esposa la están escuchando porque pero lo que le quiero decir es eso, La mire. sacó y ella que lo saca y el edificio se vino abajo. Ya. Si usted se enorgullece y camina muy allá, muy arriba, porque usted tiene un trabajo muy bueno, mejor que el de los vecinos, y usted ahora es el tipo que anda y... No. Eso mañana se puede acabar. Soy efímero. Soy efímero. Hoy es mañana. Esa empresa se puede quebrar Así es. porque la manejan mal o porque llega una fuerza mayor y entonces, mejor dicho, el diseño que tiene Dios es de qué? De incertidumbre. Mírenme a los ojos. Hay gente que no les sabe pedir paz a Dios. La gente cuando le pide paz a Dios quiere que le quite toda esta incertidumbre. ¡No! ¿Sí me entiende? No, la incertidumbre, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto? Eso usted nunca la va a poder tener en control. Esa clase de paz usted nunca la va a tener. La paz se recibe simplemente por fe y confianza en Dios. No las circunstancias. Así es. Usted no espere circunstancias para tener usted paz, porque no es la manera. ¿Sí? Yo quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, del 11 al 12. Leámoslo desde el 10, capítulo 9, del 10. Sí, del 10 al 12, puede ser. Sí, es del 10 al 12. Mire lo que dice el sabio Salomón, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Le está diciendo, mire, usted mientras usted viva, usted, mejor dicho, haga todo lo que usted pueda hacer. Hágalo, ¿cierto? Pero tenga en cuenta esto. Me volví, dice, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor,
sino que tiempo y ocasión acontece ¿a quién? A todos. ¿Qué pasa? Tiempo y ocasión acontece a todos. Tiempo y ocasión acontece a todos. Esto no es del que más corre ni no. El verso 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Diga conmigo, el diseño original de Dios es que nosotros no conocemos nuestro tiempo. Y cuando dice que no conocemos nuestro tiempo es que no sabemos cuándo nos vamos a morir ni sabemos qué va a pasar mañana. No lo sabemos, ¿verdad? Es una sorpresa. Es una sorpresa. De modo que cuando Dios habló, hizo una excepción. Y si Dios hace una excepción, lo hizo con unos propósitos. Amén. Muy bien. Como los peces que son presos en la mala red, ¿eh? Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Uno se prepara y Dios le da sabiduría para, como dice, ordenar sus cosas y mantener sus cosas. Pero hay cosas que pueden suceder. Amén. Y lo único que lo ayuda a uno a mantenerse en pie siempre va a ser tener la confianza en quién. En Dios. La confianza en solamente en quién. En Dios. Es el diseño de Dios. Dice Salmo 90 que aprendamos a tener sabiduría. Aprender a tener sabiduría es aprender a vivir con el conocimiento de quién, de Dios. ¿Para qué? Para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Para que esas tristezas, ese desánimo, esas cosas que vienen a nosotros no nos atrape y nos consuma. Amén. Mañana será otro día. Amén. Sí, Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día... ¿Qué dijo él? Cada día trae su propio afán. Cuando uno mira las razones por las cuales Dios avisó acerca de la muerte, y no ha hablado del aviso a la persona más importante a la cual Dios le dijo desde un principio, es más, no solamente le dijo desde un principio, sino que desde que vino a este mundo hecho hombre, sabía que iba a venir a ¿qué? A morir. Amén. ¿Qué nos habla a nosotros de todas estas excepciones que ha hecho Dios con Moisés, con Josué, con todo? Un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que Dios quiere que nadie se pierda, Amén. sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amén. O para revelar al hombre verdades espirituales que nos preparan para ir en pos de su promesa e ir hacia el mundo venidero. Dios nos revela verdades espirituales. Ahora estuvimos mirando al aviso que le dice que nos enseña verdades espirituales. Cuando Moisés le habla al pueblo de Israel, después de 400 años, Dios le dice: Moisés, tú no vas a poder entrar a la tierra prometida porque te vas a morir. Y Dios mismo lo llevó, le dijo: lo llevó de la mano y lo subió por allá al monte donde iba a morir. Ya murió. Nadie supo nada dónde quedó el cuerpo. Pero entonces hubo un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Mira, a veces uno pasa por alto. Yo estoy disfrutando con Deuteronomio 29. A veces Dios pasa, a veces nosotros pasamos por alto los textos bíblicos que son tan tremendos. Pero Dios usó a Moisés ese día para decir al pueblo de Israel: no basta que ustedes entren a la tierra prometida. Ustedes necesitan un nuevo corazón. Ese fue el mensaje de ayer, ¿verdad? Sí. No importa, y la tierra prometida es que nosotros alcancemos todas las cosas que puedan alcanzar en este mundo. De hecho, la Biblia nos habla de uno que lo alcanzó todo lo bueno, la riqueza, la sabiduría, la fama, todo, conocimiento, poder, riquezas, todo lo tuvo. Y dijo: yo, Señor, yo lo he tenido todo y no me siento satisfecho. Ahora permíteme tener los vicios. ¿Sí? Ahora permíteme
hacer lo que la gente impía hace, a ver si es que allá también hay algo. Y fue, y Salomón se volvió, tomó trago, mujeres, de todo lo malo que pueda haber, y al final se dio cuenta que no encontraba absolutamente nada. Porque lo único que le da al ser humano razón de vida y paz y llenura en el corazón es el tener a Dios. Amén. Amén. No hay nada más. Dios siempre que ha hablado y le ha hecho saber al hombre el límite de su edad. Ay, carajo, aquí ya yo toqué con usted que me está escuchando. ¿Qué acaba de decir? El límite de su edad. Ya Dios puso límite. Sí. En el pasado, a través de Noé, Dios le dio un límite de tiempo a una generación. 120 años. 120. Y a nuestra generación, la Biblia dice muy claramente que Dios ya le trazó un límite al gobierno del ser humano acá en la tierra. Porque Él va a venir a juzgar a todos los hombres a través de aquel a quien Él ha designado como rey y juez. Se llama Jesucristo. Amén. Y esto que le estoy diciendo tiene un propósito de Dios para su vida. Y tiene un propósito de Dios para mi vida, tenerlo en cuenta mientras viva. Mientras vaya aliento. Mientras haya aliento. Amén. Dios nos ha fijado límites, ya Dios a nosotros también nos fijó el límite. Toda una generación ya. Estamos en un tiempo, hermano, donde necesitamos arrepentirnos. Dios le dijo una vez, no a una persona, a una nación, a un profeta rebelde, ¿no? ¿Cómo llama ese profeta que lo tragó la ballena? Del país grande, perdón. A Jonás. Jonás, ve a Nínive, porque voy a destruir esa nación si no se arrepienten. Y Jonás no quería ir porque, verdad, Nínive es Asiria. Imagínense, acabamos de hablar de Asiria, eran pero malos y estaban por hacerle mal a su pueblo, y manda a Jonás a que lo salve. Mire cómo es Dios, a salvar a los malos, a los que nos vienen a hacer daño. Y Jonás dice, no, yo no voy a ir allá, porque si yo voy a hablar, esa gente se va a salvar, y yo no quiero que se salven, son malos. Dijo Jonás, tú no entiendes. Y Dios le enseñó a Jonás por qué razón era necesario que les hablara. ¿Cuál era la razón? De que los de Nínive eran también de Dios, y que ellos merecían también tener una oportunidad de escuchar el Evangelio del Reino. El amor de Dios. El amor de Dios. El malo necesita escuchar el amor de Dios. Sí, amén. Nínive se volvió de su maldad. Hasta el perro y el gato puso el rey a ayunar. Y Dios lo salvó. Pero una nación, y aquí termina el mensaje, a la cual Dios, no voy a poder hablar de todos los personajes porque el tiempo es mío, pero yo creo que queda para que usted lo estudie. Es un tema bien interesante para que usted lo medite. Una nación a la cual Dios no le avisó que se lo iba a destruir. ¿Quién me puede decir cuál fue la nación? ¿Cuál? Sodoma y Gomorra. Exactamente. A esa fue la única nación a la cual Dios no le avisó que lo iba a destruir. Sino que Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, pero no le digas a nadie. Y Abraham no le dijo a nadie, sino que empezó a orar. Señor, 650, 640, pues quién sabía que estaba el hermano Lot, el sobrino, ¿verdad? Y el único que salvó fue ¿quién? Lot. Pero nadie le avisó, al menos en ese momento, a esa nación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios actuó de esa manera? Porque ya había llegado el colmo del pecado. Yo le traigo otra razón a usted hoy.
Y usted dirá si está de acuerdo conmigo o no. No, la ley habla del cómo. Diga conmigo, acuerden que yo le estoy diciendo a usted que estoy muy interesado en entender cómo Dios se mueve. Amén. Entonces yo estoy ahí en ese papel de ver cómo Dios se mueve, ¿verdad? Lo vimos ahora a través de Ezequías. ¿Por qué razón Dios pudo haber? No estoy diciendo que sea así. Lo que yo le estoy trayendo a usted no es palabra de Dios, simplemente lo que yo puedo entender y comprendiéndolo, al menos a mí me ayuda a tener más fe en Dios. Espero que eso también le sirva a usted. ¿Por qué a Sodoma no? Vamos a contextualizar las cosas. Recuerden ustedes que Sodoma y Gomorra y Abraham, pues era la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Dios había dicho, es necesario que pasen 400 años para que la maldad del cananeo, del amorreo y todos esos feos lleguen a su colmo para poder yo destruirlos. Pero es que estos manes de Sodoma y Gomorra se adelantaron. Si Dios no quita esas peras sucias y malas, diga conmigo, si Dios no quita esas peras sucias, el amorreo y el cananeo habían, si acaso, durado 50 años más y no 400, porque habían contaminado y han llenado de perversidad. ¿A quién? ¿Usted no le parece lógico mi razonamiento? Habían contaminado a todo el mundo, entonces era la nación a la cual Dios decía que iba, pero no hubo unos que se adelantaron en maldad en relación a nosotros. Eso fue lo que pasó. 400 años, no tuvo necesidad de esperar, le tocó que. Bien conmigo, hay naciones, hay personas a las cuales Dios los quita, porque si no los quita, lo único que generan es mal y traer más perversidad. Y entonces Dios no quiere destruirnos, Él quiere sostenernos y mantenernos. Amén. Con una esperanza. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Acuerden que yo no vine acá para que usted esté de acuerdo conmigo y no para que me escuche. Amén. Y para que usted escuchando medite y entonces juntos empezamos a conocer a ese Dios maravilloso que no estuvo dispuesto de ninguna manera a que su plan redentor fuera cambiado. Ni el diablo lo pudo cambiar. Muchas veces el diablo, y todavía dice la Biblia que el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero con ese poco tiempo va a querer ¿qué? Intentar cambiar el tiempo y las leyes, pero no va a poder. Amén. ¿Sí van a entender? No va a poder. Yo puedo hablarle de Aarón. ¿Qué tal Adán? Adán, el día que tú peques, ciertamente morirás. Adán sabía la causa por la cual él moriría y decidió tirarse al papayo. Y por ahí derecho nos llevó ¿a quién? A todos. Imagínese a un padre de familia que en este momento anda en cosas malas y sabe que haciendo lo que está haciendo mal le va a llevar por los cachos a su familia, a su descendencia. Ese es un Adán. Que no le importa el mal que va a causar. Tremendo, ¿cierto? Yo le digo a Dios que nos libre, ¿verdad?, de este corazón y de actuar siempre soberanamente nosotros sin atender a la voz de Dios. Amén. Porque eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. Amén. A Aarón también le dijo: Aarón, te voy a subir al monte Oro porque vas a morir y quiero que le pongas las vestiduras sacerdotales a tu hijo. Y avisó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque era necesario que él transfiriera su legado, su misión. A Moisés le avisó para que le avisara al pueblo, pero también para que impusiera las manos sobre Josué, porque él oró, puso las manos a Josué, y el mismo espíritu que estaba en Moisés. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Diga conmigo el propósito. En Israel hubo un tiempo donde todos los profetas sabían una cosa: Dios se va a llevar a Elías para el cielo, Dios lo va a quitar. Ellos sabían que lo iba a quitar. ¿Se acuerdan? Elías no murió,
Y entonces Eliseo desde ese momento dijo, yo no voy a dejarlo solo ni un solo segundo. Y para donde iba Elías, para allá el hombre estaba, porque él quería algo que tenía Elías. La unción que tenía Elías. Pero aún más de eso, Dios quería que el legado de Elías todavía permaneciera. Amén. Amén. ¿Y ven? Dios quería que el legado. Y así sucesivamente, profetas malos, profetas mentirosos, a los cuales Dios les dijo, iban a morir, y van a morir por esto y por aquello y por aquello. Pero como les decía, de todo esto, lo más importante de todo fue que Jesucristo siempre dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya. Y los gobernantes, y los sacerdotes, y los escribas me entreguen en manos del gobierno pagano, y el Hijo del Hombre muera. ¿No? Jesús siempre supo que iba a morir. Mira el valor tan grande, ¿no? Porque él sabía que iba a morir, pero también sabía que él también podía evitar su muerte. A él nadie le podía quitar la vida, él la entregó. ¿Ustedes sabían eso? Él entregó su vida por nosotros. La entregó por nosotros. Amén. Por amor a nosotros. Un aviso de Dios de la muerte de una persona, el valor que tiene. De cómo Dios usó personas que era necesario que murieran para enseñarnos a nosotros algo, para darnos a nosotros algo. El mayor de ellos es ¿quién? Jesús. Uno siempre espera, y yo espero que este mensaje le llegue a la familia de Karina, que la muerte de Karina no haya sido en vano y que ese legado lo veamos nosotros. Amén. 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 Y sus hijos Amén. vean ese fruto de esa madre. Amén. Yo como pastor siempre le he pedido a Dios, Dios trae personas que te amen en este lugar, porque yo no quiero irme de esta tierra y que esta iglesia se acabe. Yo le pido a Dios eso. Amén. Que la obra de Dios siga adelante, porque la obra es de ¿quién? De Él. Dios. Pertenece a Él. Es de Él. Amén. Amén. Yo quiero por favor que se ponga de pie y le demos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que Dios está obrando? Oh, sí, Señor. Siempre obras, siempre obras. Siempre está haciendo las cosas que nos convienen, Señor. Amén. Trae tu voluntad, Señor, a nuestras vidas, a las almas, a nuestros hermanos, a sus familias. Trae tu voluntad, oh Padre de la gloria, Señor, sobre nuestra nación. Y no desconfío, amado Padre Celestial, que todas las cosas que van a pasar de ahora en adelante, Padre Eterno, por mal que nos parezca, son para salvación, Señor. Amén. Tú eres paciente, Señor. Y tú esperas, amado del cielo, que en medio de toda esta incertidumbre que hay en el mundo, la fe que tú has depositado en nosotros, como está escrito, que son como unos granitos muy pequeñitos, Señor, de mostaza, llegan a llenarlo todo, Señor. Así llena toda la tierra del conocimiento de tu gracia y de tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús doy gracias y yo bendigo de mi corazón todas las personas que escuchen este mensaje, que lo pongan en su corazón, porque sé que cosas muy lindas ha hoy ministrado ayer en tu corazón. Amén. Y sé que hoy has conocido y vas a conocer a Dios un poquito más que ayer. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y por favor, como siempre les pido, ayúdenme a compartir la palabra de Dios.
Dios los bendiga a todos rica y abundantemente. Amén. Vamos a dejarles a ustedes con la cartica. Sí, es la cartica que Dios le hizo llegar, no simplemente un simbolismo porque no fue así. Dios le habló, ¿verdad? Sí. La cartica le llegó al rey Ezequías con una carta, sino a través de un profeta. Amén. Todos ellos con un propósito de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos los que